¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Para nosotros también es muy importante, reflexionar constantemente acerca de nuestra labor como comunicadores, como realizadores audiovisuales, pero también como constructores de identidad nacional. A nosotros nos interesa que de nuestros productos, digamos que televisivos, pero también periodísticos, pues se haga manejando un ideal. Y resulta que nuestro país pues acaba de firmar pues unos acuerdos para que la guerrilla de las FARC, que venía trabajando desde hace 52 años, digamos, o así, pues se desmovilizara. Ya se desmovilizó y pues veníamos con una serie de noticias, por lo general relacionadas con la violencia que se generaba a través de esta confrontación armada, pero ya no está. Entonces, para los comunicadores eso también implica un nuevo reto. ¿Cómo manejar nosotros desde el periodismo estos temas en una Colombia post-conflicto? Y para eso pues está acá con nosotros comunicador social Jairo Morales, perteneciente a la Corporación de Periodistas de Santander, con quien, ya hemos charlado en otras oportunidades, pero en esta, Jairo, tiene que ver también con un evento que ustedes desde la corporación realizaron con importantes talleristas, con importantes conferencistas sobre este tema, ¿no? Nosotros como realizadores, como comunicadores, nos enfrentamos a una Colombia nueva y también pues a un ejercicio desde nuestra profesión con otra visión, ¿no? ¿Qué más, Jairo? ¿Cómo va? Mario, muy buenas. Sí, mira, la verdad que este ejercicio, pues de hecho el eslogan de todo el proyecto se definió como del lado bueno hay mucha tela por contar. Y es eso lo que estábamos mirando, que detrás de ese paradigma de violencia que hemos vivido durante 50 años en el cual aprendimos a narrar solo guerra, pues tenemos que hacerle un rompimiento, tenemos que hacerle un quiebre y en esa nueva estructura debe aparecer una nueva forma de narrar. Y entonces tenemos que mirar el lado bueno y aparecen otras historias, otras maneras de vivir la realidad de lo que es la Colombia proyectada a una Colombia en paz, sin guerra y sin conflicto. Como no sabemos, como siempre lo que hemos hecho son basados en parámetros de violencia, pues necesariamente entramos ahora a decir, tenemos que construir una cajita de herramientas que nos permita desarrollar el proceso de aquí en adelante. Claro, Jairo, porque veníamos también manejando términos casi que de buenos y malos, de violencia, en fin, y tenemos que también cambiar nosotros nuestros paradigmas, nuestro chip. Y Omar Rincón, quien es uno de los comunicadores que más reflexiona en torno a nuestra profesión, pues también les dio a ustedes unos tips, ¿no? Los tips, una clave. exacto, sí, los tips de Omar fueron muy importantes para generar, digamos, la apertura del evento, porque necesitábamos entender que debemos desarmar la palabra, que debemos establecer unas nuevas formas de narrar y que debemos cumplir nuevamente con el rol del periodista, y el periodista debe estar pensando más en el cumplir las reglas básicas del periodismo, en verificar la fuente, en confrontarla, en cotejarla con otras posibilidades, en darle un contexto, y eso en un momento dado, en ese afán de la guerra o en esos intereses propios de lo que se movía al interior de una confrontación como era el Estado contra las FARC, pues entonces el periodista tenía ya también algunas palabras casadas, tenía algunos momentos ya definidos y resulta que a hoy eso tiene que entrar a dejarlos a un lado. Pues Jairo, tenemos a Omar Rincón, vamos a escucharlo precisamente hablando sobre estos temas relacionados con, el ejercicio del periodismo en estos tiempos de posconflicto. Técnicamente tengo que decirles que el periodismo en posconflicto debe hacer tres cosas. Primero, dejar de informar en términos de guerra, o sea, de polarización, de buenos y malos, y comenzar a informar en términos de ambigüedades. No todos somos buenos, no todos somos malos, no todos somos perfectos, somos medianías. La paz es cuando no hay buenos y malos, sino que todos somos grises, cuando la ambigüedad triunfa. Segunda razón, debemos comenzar a cuidar el lenguaje. O sea, no nos basta con seguir diciendo frases adjetivadas altisonantes. El lenguaje es guerrero. 50 años de contar con la guerra. Tenemos que cuidar con cariñito el lenguaje. De eso los periodistas tenemos que ser los grandes cuidadores del lenguaje. Tenemos que hacerlo con mucho sentido de país y de futuro. Y tercero, hacer buen periodismo. Simple, un periodismo que antes de informar un tuit del malévolo Uribe,
o del torpe Santos, o del inecto Roy, o del histérico Vargas Lleras, antes de informar una cosa de esas, seamos periodistas. Si hay un tuit que llega, apliquemos las reglas simples del rigor periodístico. ¿Es verdad? ¿Tiene veracidad? Busquemos más fuentes, tengamos datos, asignemos contexto a la información, ofrezcamos criterio de interpretación a nuestros oyentes y lectores y televidentes, narremos bien, contemos buenas historias y por último, no caigamos en ser mensajeros del odio. Lo único que prohíbe la libertad de expresión, el fomento del odio. Si hay un sujeto que a partir del Twitter o de sus declaraciones genera odio, uno como periodista debe negarse a emitirlo. Bueno, Jairo, son, digamos, casi que se vuelven para nosotros unos parámetros a seguir, ¿no? Unos ideales que nos ayudan en este norte, en el ejercicio de la profesión. ¿Cómo ya empezaron ustedes a materializar, bueno, a partir de esta charla con Omar Rincón, este encuentro acá en Bucaramanga con conferencistas, con reconocidos comunicadores? Jairo? Sí, claro, mira, entonces el ejercicio que nosotros desarrollamos fue, en esencia, establecer hasta dónde queríamos llegar, qué queríamos hacer y de qué manera podemos nosotros darle a las nuevas generaciones y a las periodistas que están ya en el medio unas herramientas que nos permitan decir cómo narramos de aquí en adelante. En ese proceso contactamos con, digamos, generamos un equipo pedagógico y a partir de ahí empezamos a contactar teniendo en cuenta el eje temático y por eso entonces encontramos que Claudia Palacio nos ofrecía todo lo que nos permitía abrir tanto la mente como el corazón y es el perdón, perdonar lo imperdonable, de establecer hasta dónde nosotros tenemos que saber que sí hubo un conflicto, pero que lo posterior no puede estar amarrado a ese pasado porque nunca vamos a avanzar. A superarlos. Exactamente. Y luego entonces empezamos a buscar también las personas que nos dieran la contraparte. José Manuel Acevedo es una persona crítica dentro de lo que ha sido el proceso, él maneja pues, toda la línea editorial de lo que ha sido RCN en esta parte del manejo con el posconflicto y la negociación del gobierno con las FARC. Teníamos también a Ariel Ávila que nos permitía a nosotros construir la posibilidad de decir ¿cómo va a quedar este nuevo país? Si nosotros entendemos que esto es una guerra estratégica o una conceptualización estratégica, entender a Colombia con este grupo saliendo de armas y entrando a un país político, tiene que haber unos cambios. Y entonces Ariel nos permitió desarrollar esa capacidad, hasta donde podíamos alcanzar a entender ese proceso. María Alejandra Villamizar y Ricardo Santamaría nos hablaron de las personas importantes que son los empresarios, porque son los que jalonan la economía. Y en estos estados donde lo que funciona es el capital, pues nosotros tenemos que estar también conectados con esos nuevos gestores de desarrollo que son estas nuevas empresas. Oiga, Jairo, y tenían también pues, unos representantes de la otrora guerrilla de las FARC, y eso también genera ahí polémica, pero eso le voy a preguntar después de la siguiente pausa. Hoy en Control TV estamos charlando con el comunicador social Jairo Morales de la Corporación de Periodistas de Santander sobre cómo debemos nosotros, los comunicadores sociales, los periodistas, tanto de radio, prensa, televisión, bueno, afrontar esta nueva Colombia que tenemos después de que se firmaran pues, los acuerdos de desmovilización de la guerrilla de las FARC, 52 años de conflicto interno armado, que bueno, tenemos que ya empezar a verlo también con otros ojos. Y precisamente, Jairo, ustedes tenían invitados en este evento a miembros de la antigua FARC, llamémoslo así, que para algunos todavía es difícil aceptar que estén allí sentados, que estén, bueno, hablando y... o sea, pero eso hace parte también, Jairo, de esa nueva, la apertura, de la nueva mirada, ¿no? La apertura que nosotros... hay una anécdota interesante en el proceso de la ronda de medios que realicé a algunos emisoras, tanto en Bucaramanga como en otras ciudades. Un compañero periodista me dice, ¿y cómo se atreven ustedes a invitar a ese guerrillero? En este caso teníamos concretamente a Pastor Álape. Y entonces yo le tuve que decir, qué pena, pero es que él ya no es guerrillero porque se firmó un acuerdo de paz y en este momento ellos están entrando en otra dimensión. Entonces,
Dice, tiene toda la razón, me contesta el periodista, y entiende que realmente a veces uno inconscientemente se queda pegado a esos anclajes del pasado. Bueno, nosotros nos estamos prometiendo, estamos aquí haciendo una exposición de las ideas que tenemos para desarrollar con la gente. Aquí yo creo que no le he hecho ninguna promesa a nadie, ni siquiera a los guerrilleros me atrevo a decirles porque vamos a lograr esto. Lo que siempre les digo es, este es un escenario de lucha. Los acuerdos de paz lo que nos abrieron fue un nuevo escenario de lucha en el marco de la democracia. A eso le vamos a apostar con todas las implicaciones y riesgos que ello implica. El riesgo, el primero, de perder la vida. Toda la vida el análisis que se ha hecho de la violencia es que unos grupos sociales no han sido incluidos en el proceso del manejo del país. Y estos grupos, como se sintieron representados, levantaron armas. Las dejan a un lado para volver a intentar permitirse entrar nuevamente a ser parte de la sociedad. Si no entran a los medios, pues entonces no van a ser parte de la sociedad porque la gente no los va a escuchar y no les va a entender sus procesos. Bueno, este evento lo lideró la Corporación de Periodistas de Santander, allí con Jairo, con Carlos Bermúdez y otros importantes, destacados comunicadores de la región ahí a la cabeza. Vamos a ver en la siguiente nota cómo se desarrolló precisamente este evento. Cerca de 200 asistentes entre estudiantes de comunicación social, periodistas, representantes de medios de comunicación y afiliados a la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander tuvieron la oportunidad de escuchar los planteamientos de expertos, analistas y actores del conflicto armado en el Seminario de Comunicación y Postconflicto. Nosotros nos estamos liberando de un estilo de vida que es la violencia. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila Martínez, hizo una completa exposición sobre los avances y retrocesos de la implementación del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Los ciudadanos no son agentes pasivos que reciben información y se la consumen toda sin ningún tipo de crítica. Es decir, no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa de las redes sociales, es que los ciudadanos sencillamente no están interesados en este momento en lo que es el proceso de paz y los cambios estructurales. La idea era que las campañas electorales se financiaran 100% por dinero público, para que los privados no pudieran meter la mano y no tuviéramos campañas como la que costó una gobernación como la de Santander de 2 o 3 millones de dólares, 6.000 millones de pesos, que viola todos los topes y que así ha sido históricamente, o La Guajira. Dentro de la reforma política se quitó eso y se dejó una frase que se llama preponderantemente pública, es decir, que van a seguir aceptando financiación privada. La politóloga Laura Gil, quien subrayó que la propagación de la mentira a través de las redes sociales incrementan la polarización y dijo que las llamadas fake news están afectando la manera en que contamos el conflicto armado. Yo creo que los programas que tienen sistemas binarios, un sí, un no, blanco y negro, las dos caras, eso promueve la radicalización de las posiciones y hay que favorecer programas, formatos que permitan la deliberación, es decir, donde la gente pueda hacer el argumento el sí, pero, y el opositor pueda decir el no, pero, porque ¿saben qué? Es en el pero en que podemos construir juntos. María Alejandra Villamizar y Ricardo Santamaría conversaron sobre el papel de los empresarios en la construcción de la paz. Y los empresarios que tienen la posibilidad de generar empleo, de generar riqueza, de convocar a la gente al progreso, al desarrollo de sus proyectos de vida, es mayor. Es decir, tienen que empezar a pensar que su papel en un país que está en construcción de un nuevo momento, de un nuevo futuro, puede ser fundamental para generar ese cambio. Yo creo que el empresario colombiano es cada día más consciente de su responsabilidad en el posconflicto. Y los empresarios, dentro de la verdad, pueden seguir hacia la siguiente fase, y es aportar, ayudar, ser solidarios, ampliar sus proyectos de responsabilidad social. Algunas de las enseñanzas que dejó esta actividad es la reflexión para los comunicadores sociales sobre que la responsabilidad de la paz no es solo del gobierno, sino de la sociedad en general, y que por supuesto los periodistas tienen un gran compromiso para cambiar la realidad en el país. Bueno, Jairo, veíamos mucha gente joven también en los auditorios. ¿Cómo reciben estas nuevas generaciones el nuevo país, ¿no? Y desde nuestra profesión, desde la comunicación social,
¿Qué captó usted por allí? Bueno, sí, efectivamente este era un ejercicio que sí sabíamos que teníamos que entregárselo a los grupos que están ya en este momento activos ante los medios, a las emisoras, los canales nacionales, regionales, las nuevas redes, pero también sabíamos que este era un ejercicio, y este es un ejercicio que lo denominamos nosotros la entrega de testigo a una nueva generación de comunicadores que son los que vienen de las universidades entrando a empujar y a desplazarnos en los espacios tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las nuevas generaciones entiendan que esta es una oportunidad muy grande para ellos de no entrar a repetir nuestro modelo. Tienen que construir y tienen la obligación de construir, nosotros les vamos a aportar a partir de la experiencia, pero ellos tienen que construir una nueva forma de narrar. Si no lo hacen y se pegan de los formatos que teníamos atrás, pues vamos a tener una dificultad muy grande al momento de tratar de transmitirle a esta gente. Yo no estoy negando que se tenga que decir, de aquí en adelante no vamos a volver a hablar de violencia, ni vamos a hablar de sangre, ni muertos. No, eso será una realidad palpable porque aún estamos en una democracia en construcción. Pero lo que sí estamos tratando de decir es que con el diálogo generacional entre la experiencia de los periodistas más las nuevas generaciones, vamos a construir una nueva agenda que le va a favorecer a la opinión pública. Somos generadores de opinión pública y en ese sentido es nuestra responsabilidad social. Decirle a la gente la verdad y desde esa verdad establecer una nueva ruta desde los medios para el país. Pues muy bien, sigamos escuchando voces relacionadas con la comunicación en tiempos de posconflicto. Todos los posconflictos generalmente aumentan los índices de violencia en las regiones donde más había, digamos, permanecido la violencia, porque llegan nuevos grupos a tratar de lucrarse de las fuentes económicas de los actores violentos que dejaron las armas. Y lo que hay que hacer aquí desde el periodismo es denunciar. Ni Noticias 1 es castrochavista y guerrillero porque critique y cuestione legítimamente casi todas sus emisiones a los uribistas o a Alejandro Ordóñez o a quienes están haciendo oposición al proceso de paz. Ni Noticias RCN puede ser tildado de paramilitar por las críticas que está haciendo también legítimas a lo que está pasando con este gobierno en particular. De manera que yo creo que lo importante es sincerarse, advertirle al televidente y al consumidor de los medios de comunicación que hay unas observaciones y unas críticas para hacer, dividir muy claramente lo que tiene que ver con opinión y lo que tiene que ver con información, y en ese sentido los medios de comunicación creo que somos responsables de esas posiciones editoriales que asumimos y es perfectamente posible que tengamos esas posiciones editoriales diversas. Las ventas publicitarias están pasando este año especialmente por un muy mal momento, como ha golpeado a todos los sectores de la economía, no solamente a los medios de comunicación. Entonces, más allá de eso, no es que sea una falta de voluntad o falta de criterio de los medios nacionales que no cubren las historias de las regiones, sino que hay unos desafíos económicos que golpean al país y también al periodismo. Bueno, Jairo, no solo es el tema de la desmovilización, de la guerrilla y de ese nuevo país que estamos tratando de construir. Oiga, también se tiene que incluir allí las redes sociales, estas tecnologías de información y comunicación, todo digamos que las noticias falsas que también se mueven por allí, la ligereza con que no solo los periodistas, sino cada uno de nosotros coge un Twitter y puede hacer cualquier barbaridad y casi que sin meterle conciencia al asunto, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, Jairo. Claro, claro. De hecho, el fenómeno está muy en boga y es parte de casi que ya se ha establecido como una estrategia política o una estrategia social para degradar, demeritar, dañar y o afectar un proceso. Entonces, lo que nosotros buscamos es decirle a la gente, ojo, construyamos herramientas que nos permitan medir eso, que nos permitan controlar el que se filtren esas informaciones que son relativamente falsas, que no tienen sentido, pero que en el rigor y en lo caliente del momento, la gente lo suelta como la gran noticia, como la gran verdad. Y empezamos a retuitearlo y en fin, Omar Rincón lo decía en la primera parte del programa, bueno, hay que confrontar, ¿no? Uno recibe una información allí, confrontémosla, miremos, busquemos otra, en Google rápidamente busquemos a ver si es, no, resulta que es una noticia falsa. En fin, y esto nos ayuda también a controlarnos en la medida en que vamos nosotros también emitiendo nuestras opiniones por redes sociales. Ya regresamos.
Hoy en Control TV estamos charlando con Jairo Morales, comunicador social, sobre cómo manejar estos temas, bueno, de la vida cotidiana o de la vida también noticiosa de nuestro país después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Y muchas veces, Jairo, nos quedamos también nosotros con nuestra mirada interna, ¿no? Incluso nos peleamos entre nosotros si es conveniente, si no es conveniente que se movilicen, en fin, este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa con la mirada externa, ¿no? ¿Cómo ver otros ejemplos también, Jairo, que se hayan desarrollado en el mundo? Y ustedes lo hicieron en este evento, ¿no? Logramos, afortunadamente logramos la presencia de digamos, una de las autoridades más importantes en lo que corresponde al posconflicto. Logramos que Todd Howland, el delegado de las Naciones Unidas para el posconflicto en Colombia, nos acompañara y nos diera esa mirada de lo que es la experiencia del manejo de la construcción de un nuevo país desde los medios, porque él ha tenido la oportunidad y ha sido veedor de estos proyectos en el Congo, en África, en la zona de Centroamérica, y le permite a él decir, señores, ustedes no tienen un referente, no tienen una manera de construirlo, pero yo les puedo decir, desde acá podemos establecer una nueva mirada. La gente está perdiéndose en la zona de sí y no, está en favor, está en contra, pero en la zona del gobierno no es tanto que están prometiendo más que se puede hacer, es que se está prometiendo más que se puede hacer dentro de manera de hacer cosas como normal. Si ellos utilizaran este mismo dinero para pagar los campesinos que viven ahí alrededor de las zonas, para construir el campo con el material que existe ahí, para fornir la comida, los campesinos van a estar finalmente ganando algo del proceso de paz, y segundo, va a ser más barato y va a ser mejor. En Colombia la política es más importante por los medios. Y ahí yo creo que es bien distinto, porque paz es un cambio de cultura, un cambio de ver la realidad. Bueno, este tema lo escogimos hoy en Control TV porque consideramos pertinente, hombre. Nosotros como comunicadores sociales, la televisión en particular, pues vos lo decías también, Jairo, pues nos vamos de alguna manera convirtiendo en líderes de opinión. Y en la medida en que nosotros nos veamos reflejados, nosotros como televidentes nos veamos reflejados allí en la pantalla y veamos que continúa nuestra guerra, pero esta vez verbal, eso también va repercutiendo, ¿no? O sea, es mantener un estado allí de guerra que debemos superar definitivamente, como medios, como comunicadores sociales, como ciudadanos. Jairo, muchas gracias. Pues Mario, muy amable, gracias. Y la verdad sí, la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander se siente muy satisfecha de dar y aportar este granito de arena desde la región para lo que corresponde al oriente colombiano y al país, porque es la primera experiencia de construir posconflicto desde los medios para periodistas que narren eso desde las regiones. Y creo que ese aporte de la corporación lo vamos a seguir multiplicando y lo vamos a seguir llevando a otras zonas, porque es parte de la realidad que nosotros tenemos que afrontar y darle como resultado de apoyo a todos los colegas. Bueno, y si ustedes tienen también aportes en este sentido, pues pueden hacerlos también a controltv@canaltro.com, porque precisamente esos comentarios no solo nos ayudan a hacer una televisión de calidad, sino también un país que viva en armonía.